ecuaciones diferenciales ordinarias. Fíjense, E, D, O. E2. Así vamos a nombrarlas siempre. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a ver, así a modo de introducción, dos problemitas en donde aparecen estas ecuaciones diferenciales que después más adelante bien las vamos a definir bien. Fíjense, dice, ¿cuáles serán las curvas que verifican que la pendiente en cada uno de sus puntos es igual al doble de la suma de las coordenadas del punto? ¿Cuáles serán esas curvas, esas funciones, de manera que en cada punto, o sea, este punto que está acá sería un punto X, sí, un punto del plano. En cada uno de esos puntos, dice que la pendiente es el doble de la suma de las coordenadas del punto, de este punto. Cuando hablamos de pendiente de una curva, nos estamos refiriendo, si esta es una curva y este es el punto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pendiente? A la derivada. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de pendiente. Que en realidad es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, pero se dice directamente la pendiente de la curva en ese punto. ¿Sí? O sea, la pendiente es la derivada. Y ahí me está diciendo que la derivada en cada punto es igual a el doble de la suma de las coordenadas del punto, sea de X y de Y. El doble de la suma de las coordenadas del punto. Entonces, me está diciendo, preguntando, cuáles serán las curvas que verifican esta condición. Esta condición es una ecuación en donde está participando la X, que sería la variable independiente de la curva, la X sería la variable independiente de la curva, la Y, que sería la curva, ¿no? Y la derivada de la curva. Están participando esas tres. Esa es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver otro ejemplo más y después vamos a definir bien precisamente qué es una ecuación diferencial ordinaria. A ver, el problemita 2 dice, ¿cuál será el camino recorrido por un cuerpo durante un tiempo t si su velocidad es proporcional al trayecto? Sabiendo que en 10 segundos el cuerpo recorre 100 metros y que en 15 segundos el cuerpo recorre 200 metros. Entonces me está pidiendo cuál será el camino recorrido, o sea, como si fuera la trayectoria que depende del tiempo. ¿Sí? En general, siempre solemos escribir así cuando hablamos de trayectoria que depende del tiempo, ¿no? X de t en general siempre lo nombramos. Y cuando hablamos de la velocidad de esa trayectoria, de ese recorrido, estamos hablando de la velocidad de esa trayectoria, ¿no? Cuando hablamos de la velocidad, que es la derivada. Decimos primero la velocidad, pero la velocidad es la derivada de la trayectoria. ¿Y qué me decía? Es proporcional al trayecto, proporcional al trayecto. Siempre que decimos proporcional a algo, siempre se refiere a que es igual a un número por ese algo, ¿no? Entonces decimos que es proporcional, entonces aparece un número por, ¿a quién era proporcional? Al trayecto, o sea, a la función x de t. Es decir, la derivada x de t es igual a k por x de t. Esto sería la ecuación diferencial ordinaria. Participa la variable, en este caso participa la variable, lo escribimos así sencillo, la variable x, que sería la función que depende del tiempo, y su derivada. La función incógnita es la x de t, porque no la conozco, esa es la función incógnita, yo la quiero averiguar, me preguntan cuál será, o sea, lo que yo tengo que averiguar es esto. Pero me dan
dos condiciones, cosa que no pasaba en el problema anterior. Me está diciendo que en 10 segundos recorre 100 metros, o sea que x en 10 es 100. Y además me dice que x en 15 es 200. ¿Está bien? Esos son dos problemas típicos, en realidad, en donde aparecen, para poder encontrar la solución a ese problema, aparecen ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a dejar un poquito de lado estos problemas y vamos a empezar a definir objetos que vamos a necesitar para después poder resolver esas ecuaciones y muchas más, ¿no? Entonces vamos a pasar a la sección acá donde dice definición y concepto general. Y lo que primero aparece, por supuesto, es la definición de esta EDO, ecuación diferencial ordinaria. Entonces dice, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Es una ecuación, por supuesto, que relaciona una variable independiente, por ejemplo x, una función que depende de la x, o sea, una y de x, y sus derivadas. Puede ser la derivada primera, derivada segunda, hasta una cierta derivada, y n. Es decir, es una ecuación que la podemos llegar a escribir, por ejemplo, como una relación, una g, una función, que relaciona entonces la variable independiente x, la incógnita, que va a ser la función que depende de la x, y sus derivadas, igualada a 0. Cuando está escrita la ecuación igualada a 0, se llama forma implícita. Ahora, si no está igualada a 0 y está expresada como la derivada de o sea, la última derivada de la función incógnita, igualada a una función que depende del recto, entonces ahí se llama, la ecuación sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, pero está en forma explícita, ¿sí? Se dice que está en forma explícita, ¿tá? Bueno, a ver ejemplitos. Además de los que vimos hace un ratito, esas dos ecuaciones diferenciales, fíjense, acá, la derivada de y más 3 por x por y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria que está en forma, bien en forma implícita, ¿no? Igualada a 0. Después la otra, por ejemplo, dice x por la derivada tercera, menos 4 por la derivada primera, más x al cubo por y, igual a coseno de x. Esta es otra ecuación diferencial. La incógnita es siempre una función que depende de la x. En este caso, así escrita, no está limpita para llamarla de forma implícita, pero lo único que se puede hacer, fíjense que es resto coseno, igual a 0, y me queda en forma implícita, ¿sí? Y después la última, que sí vemos que está en forma implícita, dice la derivada de y más x cuadrado por y más x igual a 0. Son distintas ecuaciones. Ahora vamos a ver algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué se llama ordinaria la ecuación diferencial? O sea, una ecuación diferencial es cuando tenemos una ecuación en donde participan variables independientes, la función y las derivadas de la función. Se llama ordinaria porque es una función que depende de una sola incógnita. O sea, aparece la derivada así escrita, y prima. Porque si la función dependiera de dos variables, no puede aparecer esta expresión. ¿Por qué no puede aparecer esta expresión si depende de dos variables? Porque ¿qué es lo que hay en las funciones de dos variables? Derivadas parciales. Claro, están las derivadas parciales. Entonces, si aparecieran las derivadas parciales, se llamaría ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, ordinaria se refiere a eso, que estamos trabajando con funciones de una sola variable. ¿Está bien? No vamos a ver esas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, vamos a ver solamente las ordinarias. Bien, y otra cuestión que siempre está dando vueltas en una ecuación diferencial es el orden de la ecuación diferencial. El orden lo da el de la derivada de mayor orden que aparezca en la ecuación diferencial. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial, estoy viendo que la derivada más grande de la incógnita es la derivada segunda.
Entonces esa ecuación diferencial ordinaria es de segundo orden. Si miramos la ecuación diferencial que está en el segundo renglón, miro y veo que la derivada más grande que aparece es la derivada tercera. Entonces esa ecuación diferencial ordinaria es de tercer orden, y así sucesivamente, ¿no? Otra cuestión muy importante a tener en cuenta en las ecuaciones diferenciales ordinarias, en todas las ecuaciones diferenciales en realidad, son a qué vamos a llamar una solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Una solución de una ecuación diferencial es una función, ¿no? Y siempre vamos a estar hablando de una función en un cierto intervalo de los reales, ¿no? Entonces, una solución es una función en un cierto intervalo y que al sustituirla en la ecuación diferencial, se verifica la igualdad, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos la ecuación diferencial, que era que g de x y prima, o sea, la derivada primera, derivada segunda, derivada enésima, igual a 0, si esta era la ecuación diferencial, una solución va a ser una función que al reemplazarla por la y en la ecuación diferencial se verifica la igualdad. Es decir, que si yo hago g de x y en el lugar de la y pongo phi de x, que sería la supuesta solución, la derivada de phi hasta la derivada enésima de phi, efectivamente me da 0. Siempre para los x en un cierto intervalo, ¿no? Entonces, si eso se verifica, esa función phi será una solución de la ecuación. Por ejemplo, miremos ahí. Dice, la función y igual a e a la x por 1 más x es solución de la ecuación diferencial derivada segunda de y menos 2 veces la derivada de y más y igual a 0. O sea, están asegurando que esta función es solución de esta ecuación. ¿Qué significaría eso? De acuerdo a lo que nosotros vimos recién de la definición de una solución. Que si yo reemplazo esta función en toda la ecuación, se verifica esta igualdad. Es decir, tendría que reemplazar acá a la y por toda esta expresión. En donde dice derivada de y, tendría que derivar esa expresión y ponerla ahí. Donde dice la derivada segunda, tendría que hallar la derivada segunda de esta función y ponerla ahí. Y como me lo está diciendo, me está diciendo que es solución, entonces me debería dar 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos eso. Si la función y es esta, para encontrar la derivada de y tendría que hacer la derivada del producto. O sea, ¿qué hacemos? La derivada de la primera función, que es e a la x, por la segunda función sin derivar, que es 1 más x, más la primera función sin derivar, que sea la x, por la derivada de 1 más x, que es 1. Entonces queda todo esto como la derivada. Como son dos términos y tenemos e a la x en cada término, podemos sacarlo como factor común. Saco como factor común e a la x y nos queda 1 más x más 1. O sea, nos queda 2 más x. Ahora, para hallar la derivada segunda, yo tengo que encontrar la derivada de la derivada primera. De nuevo tengo un producto. Entonces hacemos la derivada de la primera función, o sea, e a la x, por la segunda función sin derivar, o sea, por 2x. Más la primera función sin derivar, o sea, e a la x, por la derivada de la segunda función, pero la derivada de la segunda función vuelve a ser 1. De nuevo, tengo dos términos en donde en los dos términos aparece e a la x. Entonces saco factor común e a la x y nos queda el 2 más x más el 1 que está ahí. O sea, nos queda 3 más x. Es decir, acá tenemos la derivada primera, la derivada segunda y la función, ¿sí? Entonces, con esas tres que encontramos, esto y esto,
Voy a reemplazarlo en la ecuación diferencial y voy a ver si efectivamente me da 0, que debe ser, ¿no? Porque arriba la oración lo está afirmando. Así que vamos a hacer eso. Vamos a reemplazarlo. Entonces, venimos acá. La derivada tercera. Entonces escribo, derivada segunda, perdón. Entonces escribo la derivada segunda. Sería e a la x por 3. Después dice menos 2 veces la derivada primera. O sea, por e a la x por 2. ¿Ves por qué no hace falta esos paréntesis, no? Esos paréntesis grandes que puse no harían falta, así que los puedo sacar directamente. Y después tenemos más la y, la función y, que sería esta. O sea, más e a la x por 1 más x. ¿Será que eso efectivamente me da 0, como dice ahí? Bueno, vamos a ver. Tenemos 3 términos en donde en los 3 términos aparece e a la x. Así que ahí está. Lo saco como factor común. De lo primero me queda 3 más x. Del segundo me queda menos 2 por 2 más x. ¿Sí? Menos 2. Y del último me queda 1 más x. Ahí no hace falta poner paréntesis. ¿Será que me da 0? Vamos a ver. Tendríamos e a la x, y acá arriba tendríamos 3 más x. Hago distributiva. Menos 2 por 2 sería menos 4, menos 2 por x, más 1 más x. A ver, tenemos 1x menos 2x me da menos x, más x me da 0x. Ahora vamos con 3 menos 4 menos 1, menos 1 más 1, se me van los números, o sea que efectivamente esto me da 0 y se verifica la ecuación diferencial. Entonces se puede asegurar que la función e a la x por 1 más x es solución de esa ecuación diferencial. ¿Está bien? El problema va a ser que a nosotros nos van a dar una ecuación diferencial y nosotros vamos a tener que resolverla. A nosotros vamos a tener que encontrar la solución. ¿Sí? Ese es el problema. Pero bueno, ya lo vamos a poder solucionar. Ahora vamos a trabajar, a partir de ahora, con distintos métodos para encontrar soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? O sea que la ecuación en la ecuación diferencial va a aparecer nada más que la derivada primera, ¿no? O sea, la variable independiente que va a ser la x, la t, ¿no? De acuerdo a cada problema. Después la función incógnita y su derivada primera nada más. ¿Sí? Por eso es de primer orden. Si apareciera, por ejemplo, de las más sencillas de todas, directamente como que la derivada de y es igual a una función que depende de la x, o sea, no participa la misma función, aparece la derivada y la x, es sencilla de resolver, porque directamente lo que uno hace es integrar. Por ejemplo, si me dice, a ver, la derivada de y es igual a 2x, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo para averiguar la función y? Integro. ¿Sí? Integro directamente. Integro 2x. O sea, sería lo mismo que buscar la antiderivada o la primitiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál me quedaría? ¿Cuál sería la función y? Por ejemplo. A ver. Si la derivada es 2x. ¿Y quién va a ser? X cuadrado más C. Claro. X cuadrado más C. Exactamente. O sea, tengo infinitas soluciones. A esta ecuación diferencial, si yo la resuelvo, obtengo infinitas soluciones. Porque C es una constante real arbitraria. Tengo un montón de soluciones infinitas. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si me dan una condición extra, si me dicen, por ejemplo, que y en 3 es igual a 8, por decir algo, entonces yo acá vengo y digo, bueno, y en 3 tiene que ser igual a 8, entonces escribo y digo 3 al cuadrado más c, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí tengo que 8 menos 9 es igual a c, o
sea C igual a menos 1, obtengo una sola. Si me dan una condición, entonces no obtengo infinitas soluciones, obtengo una sola. ¿Está bien? Cuando me dan una condición se llama condición inicial. Siempre se denomina condición inicial. Y si me dan las dos juntas, o sea, yo tengo un problema en donde va a estar participando la ecuación diferencial. Acuérdense que ahora estamos trabajando en las de primer orden, ¿no? Cuando estaba escrita así, se llamaba de manera explícita, ¿se acuerdan? Si además me dan una condición inicial, se convierte en un problema de valores iniciales. Se llama así, problemas con valor inicial, o bien problema de Cauchy. Es decir, si yo soluciono nada más que la de arriba, voy a obtener infinitas soluciones. Pero si impongo una condición, probablemente obtenga una única, ¿sí? Pero vamos a pasar, si no me equivoco, a ver, sí, acá, a un teorema que no vamos a demostrar, que se llama el teorema de existencia y unicidad local de soluciones. O bien, teorema de Picard. Si ustedes lo buscan en algún lado, se llama teorema de Picard. Lo que dice este teorema es que si tenemos un problema de valores iniciales, ¿no?, en donde participa una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con una condición inicial, donde este punto x0 y 0 es un punto interior a una región rectangular, AB, CD. O sea, nosotros tenemos y y tengo el punto x0 y 0 que está dentro de una región rectangular. O sea, tenemos una región que va a ser A, B, C, D. O sea, la región rectangular sería esta que está ahí, así. Esa sería la región rectangular. Fíjense que la solución de este problema de valores iniciales va a ser una y de x que verifica que el gráfico de la función va a pasar por ese punto x0 y 0, ¿no? Porque tiene que verificar esa condición. O sea, el grafiquito de la función va a estar ahí dentro, ¿no?, de ese rectángulo. ¿Bien? Bien, localmente puede ser que después salga, ¿no?, y salga de ese rectángulo, pero localmente va a estar dentro de esa región. Entonces, fíjense lo que dice este teorema. Si las funciones f y la derivada de f con respecto a y, f y la derivada de f con respecto a y, son continuas en ese rectángulo R, en ese rectángulo azul, entonces existe una única función phi que va de un cierto intervalo i que está dentro de la B, que verifique el problema de valor inicial. Por eso decía existencia y unicidad. Si la función f y la derivada de f con respecto a y son continuas en ese rectángulo R, entonces existe una única solución de ese problema de valores iniciales en un cierto intervalo i. Por supuesto, ese intervalo i tiene que contener al x0 y tiene que estar dentro del intervalo i. Y eso es lo que dice. O sea, si esa función f es continua y la derivada de f con respecto a y también es continua, entonces con seguridad existe una única solución local en un cierto intervalo. No quiere decir que haya problemas de valores iniciales que también tengan soluciones únicas y sin embargo no verifiquen esas dos condiciones. O sea, con esas dos condiciones yo puedo asegurar que seguro existe una única. Pero no es el único caso. Puede ser que tengamos problemas de valores iniciales que tengan solución única y que sin embargo esas funciones no sean continuas, ni f ni la derivada de f con respecto a y, ¿no? Pero
Si yo tengo un problema, lo miro, lo analizo, y me doy cuenta que la función f es continua y la derivada de f con respecto a y también es continua, listo. Sé que va a tener una única solución. ¿Está bien? Ya les digo, no lo vamos a demostrar. Bien, y la interpretación geométrica que yo les digo de las soluciones son siempre funciones que verifican, ¿no?, la ecuación diferencial, y que si tengo una condición inicial son funciones que pasan por un cierto punto. O sea, yo tengo infinitas, pero me quedo con la que verifica esa condición inicial. Nada más que eso. Bueno, entonces, a ver, miro y veo que acá aparece el primer método para encontrar soluciones, pero no a cualquiera, solamente a un tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, que se llaman, como dice ahí, a variables separables. Variables separables. ¿Qué significa? Variables separables. ¿Qué significará? Esas variables separables se refiere a que uno puede separar esa función que define la ecuación diferencial en dos funciones. En una que dependa de la variable independiente y en otra que dependa de la función. Por ejemplo, a ver, ecuaciones diferenciales ordinarias, y acuérdense dónde estamos parados. Estamos parados en las ecuaciones de primer orden, ¿sí? O sea, las ecuaciones son de este tipo. Yo las escribo en forma explícita. Tengo la derivada en función de la x, que es la variable independiente, y de la y, que es la incógnita. X es la incógnita, ¿no? Es la función que queremos. Si esta función se puede separar, como dice el nombre, separar, en un producto de una función que dependa de la x y en otra función que dependa de la y, entonces se llama variable separable. Y se puede resolver de la siguiente manera. Yo lo que voy a tener acá es, en lugar de escribir la derivada de y así con el y', lo voy a escribir usando la notación de Leibniz. ¿Se acuerdan así? La derivada de y respecto a x. Y ahora lo que voy a hacer es expresar esto de esta forma. A ver, la derivada de y, voy a poner acá esta h, voy a dividir por h de y. O sea, voy a tener la derivada de y dividido h de y. Y de este lado voy a tener g de x por diferencial x, ¿no? Voy a tener aquí todo lo relacionado con la y en uno de los lados de la igualdad y todo lo relacionado con la x en otro lado de la igualdad. Y lo que voy a hacer ahora es integrar. Si estas dos expresiones son iguales, sus integrales también. Entonces las voy a integrar. Una de las integrales va a ser con respecto a y. Y la otra integral va a ser con respecto a x. O sea, esta integral, cuando yo la resuelvo, me va a dar una función que depende de la y. Cuando resuelvo esta otra integral, me va a quedar una función que depende de la x. Y en las dos funciones, como son integrales indefinidas, va a participar una constante, que las voy a juntar todas acá. Entonces, esa igualdad que queda va a ser una expresión que define implícitamente a la solución y en función de la x. Muchas veces voy a poder despejar a la y en función de la x, pero también muchas veces no lo voy a poder hacer. Entonces, a veces lo dejo como está, y otras veces voy a poder despejar la y en función de la x. Este es el procedimiento. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. A ver. Acá lo tienen todo explicadito. Vamos con el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice,
resolver el siguiente problema con valor inicial. Fíjense que ya arrancamos con un problema de valor inicial, o sea, además de resolver la ecuación, después debemos imponer una condición. Bien, entonces, vamos a escribir la ecuación diferencial. Dice 1 más c a la x por y por la derivada de y igual a e a la x. Entonces, fíjense que en lugar de escribir la derivada de y así, y prima, la vamos a escribir con la notación de Leibniz, ¿sí? De esa manera. Y ahora siempre, para que sea separable, tengo que intentar separar y poner de un lado todo lo de la y y del otro lado todo lo de la x. Si se puede, entonces se llama variable separable. Si no se puede, será otro tipo de ecuación, donde más adelante veremos cómo se soluciona, ¿sí? Entonces vamos a ver. Fíjense que acá tengo la y, y acá tengo el diferencial de y, o sea que esto que depende de la x, y el diferencial de x, es el que me molesta de este lado, entonces lo voy a intentar poner de este otro lado. Entonces, ¿qué hago? Divido por 1 más e a la x, y divido por e a la x. Digo y este e a la x lo dejo como está, multiplico por diferencial de x, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que voy a hacer es dividir por esto y multiplicar por esto. Entonces, de este lado de la igualdad queda nada más que la y el diferencial de y. Así. Y de este otro lado queda la e a la x que teníamos, dividido 1 más e a la x por diferencial de x. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces ahora una vez que tengo de un lado de la igualdad todo lo que está relacionado con la y, y del otro lado de la igualdad todo lo que está relacionado con la x, integro a ambos lados. Cuando integro la primera parte, tengo que integrar y. Entonces queda y cuadrado sobre 2. Cuando integro esta otra parte, ustedes si quieren ya pueden usar la tabla de integrales. Esto se puede hacer con una sustitución, si no. Y de este lado nos va a quedar el logaritmo natural de 1 más e a la x. De este lado y al cuadrado sobre 2, y de este lado logaritmo de 1 más e a la x, más c. Entonces, esta expresión, que está acá, esta expresión, define implícitamente a todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Si yo quisiera despejar la y en función de la x, entonces primero, por ejemplo, multiplico por el 2. Ese 2 que está ahí me molesta, entonces multiplico por 2 a esta expresión. Cuando yo multiplico por 2 a esta expresión, como suelen decir ustedes, paso el 2 multiplicando, ¿no? Entonces me va a quedar el 2 adelante del logaritmo, y también me va a quedar el 2 adelante de la c, 2 por c. Pero como c es una constante cualquiera, 2 por c también es una constante cualquiera. Entonces directamente la llamo c otra vez, porque vuelve a ser una constante. ¿Está bien? Entonces, por ahora me queda esto, pero todavía acá no está despejada la y en función de la x. Si yo quiero despejar la y, como tengo el cuadrado, ¿qué me va a quedar? Más menos raíz cuadrada de 2 por el logaritmo de 1 más e a la x, más. Ahora acá sí tengo las soluciones generales de la ecuación. Acá ya la tengo en forma explícita. Acá tenía en forma implícita. Las soluciones en forma implícita. Y acá tengo las soluciones en forma explícita. Ahora, vamos a seguir mirando el problema de valor inicial. Teníamos una condición, que era que en el 0 valía 1. ¿Sí? Entonces, si yo miro la solución que obtuve, las soluciones que obtuve, tengo dos posibilidades, positiva o negativa. Como ya me está diciendo que y en 0 vale 1, estoy segura que va a ser la positiva. ¿Sí? O sea, me voy a quedar con el signo más. Entonces, en el lugar de la x voy a poner el 0, como dice ahí, y el resultado me tiene que dar 1. Entonces, y en 0 tiene que ser 1, o sea que 1 tiene que ser igual. Ya dije que nos quedamos con la raíz positiva. La raíz cuadrada de 2 por el logaritmo de 1 más e a la 0 más c.
E a la 0 me da 1. 1 más 1 me da 2. Entonces queda 2 logaritmo del 2. Esta raíz cuadrada lo que puedo hacer es cuadrado a ambos lados. Entonces me queda 1 al cuadrado, o sea 1, igual a 2 por el logaritmo del 2 más c. Y de acá me queda que c es igual a 1 menos 2 por el logaritmo del 2. Significa que obtuve una sola solución. La solución es reemplazar a la c por ese valor que tengo ahí. A ver, ¿dónde estaba la solución? Lo tenía ya, era i igual, positiva, raíz cuadrada de 2 por el logaritmo de 1 e a la x más el c, que es 1 menos 2 por el logaritmo del 2. Esta es la solución general. Y fíjense lo que escribió acá. ¿Por qué escribió esto? Porque acá podemos juntar esto con esto. Porque fíjense que podemos usar, como tengo un 2 y tengo un 2, podría sacar factor común el 2, y me queda el logaritmo de a la x menos el logaritmo del 2. Todo esto cae. Este 1 que está acá sigue quedando afuera. Todo esto con la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que había una propiedad que decía que el logaritmo, si era resta de logaritmos, qué pasaba con los argumentos, lo que estaba dentro del logaritmo? ¿Algo de eso se acuerdan? Resta de logaritmos era un solo logaritmo de la división. O sea, 1 más c a la x dividido 2. Y de ahí aparece. Usó propiedades del logaritmo para que quede más chiquitita la función, más linda. ¿Está bien? De todas maneras, si ustedes no se acuerdan, con escribir la roja, que está acá, ya estaría bien, porque ustedes encontraron la solución. Pero siempre la idea es tratar de que quede todo lo más chiquito y lindo posible. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, así que de esa manera encontramos una única solución. ¿Está bien? Vamos a ver porque creo que hay más ejemplos de esto. Este es el 1. A ver, acá ejemplo 2. El siguiente problema de valores iniciales. ¿Tiene solución? Primero pregunta, ¿no? Y dice x por la derivada de y menos 4y igual a 0. Y abajo la condición, que y en 0 es igual a 0. Pregunta primero si tiene solución. No me preguntan cuál es la solución. No, me preguntan si tiene solución. Entonces podríamos relacionarlo con el teorema de Picard, ese que habíamos visto antes. ¿Les parece? Entonces podríamos hacer acá, ¿se acuerdan? Que teníamos que tener expresada la derivada de y como una función. Entonces acá despejo yo. Esto lo queda sumando, así, 4y, sobre x. Quedaría así. Y abajo tengo la condición, el punto sería ahora en cuestión, sería el 0, 0. La función, ¿no? Pregunta. La f, no hicimos este razonamiento en el anterior, porque en el anterior pedía resolverlo nomás, no preguntaba nada. Acá como apareció la pregunta, yo dije, bueno, voy a ver el teorema. La función, ¿es continua en el 0, 0? Esa f, no. Si tengo la x abajo, el 0 abajo, no. No es continua en el 0, 0. Así que no puedo asegurar de antemano que este problema tenga única solución. Ni idea. ¿Puede tener única solución? ¿Cómo no? Pero no puedo usar el teorema. Porque el teorema decía que si la f está verde, es continua en el 0, 0, y la derivada de f con respecto a y es continua en el 0, 0, entonces existe una única solución local. Pero como no verifica esa condición, no puedo saberlo. Porque acuérdense
que era una condición suficiente que sea continua f y la derivada de f con respecto a y. No necesaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese era el asunto? Podríamos tener una única solución y sin embargo no verificarse eso. Pero si se verifican esas dos condiciones, con seguridad voy a tener una única solución. Así que no me sirve para nada el teorema. Me pongo a ver si existe solución. Y me pongo a resolver. Cuando despejamos la derivada, dije, bueno, o antes de despejarla directamente, o no importa. Acá, cuando la despejé, me doy cuenta que se pueden separar, ¿no? Porque yo voy a tener que la derivada de y con respecto a la x es igual a 4 por y sobre x. Fíjense, si divido por 4y y multiplico por diferencial de x, me queda la derivada de diferencial de y sobre 4y igual, el 4 lo dejo acá, es lo mismo, ¿no? El 4 lo dejo acá. Y el diferencial x queda 4 sobre x diferencial x. Indistintamente puedo poner el 4 donde ustedes quieran. En general siempre lo ponemos donde está la x, a los numeritos que están dando vueltas. Entonces ahora, una vez que tengo esto, lo que hago es integrar acá. ¿Sí? Cuando integro la primera vez, me da el logaritmo natural de y, el valor absoluto de y. Cuando integro esta parte, me da el 4 por el logaritmo natural de la x, más, ¿sí? ¿Está bien? Si ahora quiero despejar la y en función de la x, ¿cómo hago para despejar la y? Tendría que aplicar la exponencial, ¿sí? La e a la x, la e elevado a este y a este, ¿sí? ¿Me siguen? Si yo quiero despejar el valor absoluto de la y, entonces voy a tener que el valor absoluto de la y es igual a e elevado a la 4 por el logaritmo natural de la x más c. ¿Sí? Cuando resolvemos ecuaciones con logaritmo, ¿está bien? ¿Me siguen o no? Sí, sí. Bien. Bueno, hago esto porque acá en el libro no lo hace, ¿no? Lo hace así rapidito, rapidito, entonces yo lo voy a desarrollar. Ahora, acá, en esta expresión, fíjense que tengo acá arriba una exponencial, o sea, una potencia en definitiva, y tengo suma de exponentes. Podría pensar que este es un exponente y este es otro exponente. Entonces yo lo que puedo hacer es expresar a esto como producto de dos potencias, ¿sí? Con la misma base, o sea, hago e elevado a la 4 por el logaritmo del valor absoluto de la x por e a la c. El producto de dos potencias de igual base se suman los exponentes. ¿Sí? Lo escribí de esa manera. Bueno, entonces sigo. A ver, voy a seguir. ¿Cómo sigo acá? ¿Qué era lo que teníamos? Valor absoluto de la y, lo sigo acá. Valor absoluto de la y igual a. Fíjense en esto que está acá. Vuelvo a usar una propiedad del logaritmo. Este 4 que está ahí, este 4, adelante, lo voy a pensar como la potencia de la x. ¿Se acuerdan que había una propiedad que decía que las potencias de lo que estaba dentro podía salir multiplicando? Entonces voy a pensar que esto es e elevado al logaritmo del valor absoluto de la x a la cuarta. Pero yo el valor absoluto de la x no lo pongo, porque como está elevada a la cuarta, ya es positivo, así que me olvidé ya del valor absoluto. Lo saqué. Por e a la c. E a la c vuelve a ser una constante, porque como c es un número, e a la c es otro número. Entonces lo vuelvo a renombrar, le pongo c de nuevo. Pongo por c. La única particularidad que va a tener ahora esta constante c, que yo volví a llamarla c, es que va a ser positiva, ¿no? Porque como es el resultado de e elevado a cualquier número, va a ser una constante positiva. Entonces pongo c. Bien, ahora que tengo el valor absoluto de la y. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? ¿Qué resultado tiene esto? E
elevado al logaritmo, son funciones opuestas entre sí, o sea que me queda directamente x a la cuarta. ¿Sí? Me queda directamente x a la cuarta. Vamos a poner el numerito c adelante, y me queda x a la cuarta. Si yo me quiero sacar de encima el valor absoluto de c, voy a pensar que, el valor absoluto de y, perdón, entonces la función y me queda como más menos c por x a la cuarta. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Bueno, pero resulta que ahora, como sea un número cualquiera positivo, si yo pongo más menos c, vuelve a ser una constante. Así que vuelvo a decir que esto es igual a c, porque vuelve a ser una constante, por x a la cuarta, con una única particularidad de esa constante c. Si esta c no es todas las constantes que quiera, porque como era positiva, no era cero. Entonces, el único c que estaría acá como afuera es el 0. El 0 no es. ¿Por qué? Porque viene de e a la c, ¿se acuerdan? Y e a la c nunca vale 0. Entonces yo acá pongo más menos c, puede ser cualquier número salvo el 0. En definitiva, la solución general, lo que estoy teniendo hasta ahora, la solución general de esta ecuación diferencial, x por y' menos 4y igual a 0, es esta. Pero haciendo todo el proceso de esto de variables separables, lo obtengo con todos los c reales salvo el 0. Pero vamos a ver qué pasa si c vale 0. Porque a lo mejor es solución si c vale 0. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Si c vale 0, la solución que tendríamos es y igual a 0, ¿no? Porque 0 por x a la cuarta me quedaría la nula, ¿no? Sería la solución y de x idénticamente 0 siempre, la solución nula. ¿Será solución de la ecuación diferencial? ¿Esta que está acá? Y sí, porque fíjense, si yo hago x, la derivada del 0 es 0. Entonces, x por 0 menos 4 por 0 es 0. O sea que esta también es solución. Entonces, en lugar de escribirlo de esa manera, ya directamente voy a escribir que las soluciones son todas las que se pueden escribir como c por x a la cuarta. Y ahora puedo asegurar que el c es cualquier número. Entonces, de esta manera, tengo escritas todas las soluciones de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ahora, me tengo que fijar en la condición que quiero que verifique la función. Que dice que en el 0 tiene que valer 0. ¿Sí? Que en el 0 tiene que valer 0. A ver. Entonces, impongo la condición. Yo quiero que y en 0 valga 0. Pero resulta que todas las soluciones tienen esta forma. Entonces, ¿qué me queda? C por 0 a la cuarta. 0 me da. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiene que valer C? Para que eso me dé 0. A ver, ¿qué conclusión saco? ¿Encontré un valor de C? O sea, ¿obtuve una solución o no? ¿Qué pasó? ¿Alguna conclusión ustedes sacarían o no? Para cualquier valor de C. Exactamente, para cualquier valor de C, para cualquiera, siempre se verifica esa condición inicial. Es decir, no encontré una única solución del problema de valores iniciales, encontré infinitas soluciones. ¿Sí? Y está bien, porque ¿se acuerdan que nosotros nos fijamos si verificaba las condiciones del teorema de Picard y no las verificaba? Así que está todo bien. Podía no existir o existir infinitas también. Y en este caso, existen infinitas soluciones del problema del valor inicial. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos todo? Esto del valor absoluto, vieron que es como peligroso, hay que hacerlo despacito. Acá lo hicieron muy rápido en el libro, ¿no? Pero bueno, viene de toda esa explicación que yo les hice ahí al costadito.
Y a ver, hay otro problema, 3. ¿Qué dice el problema 3? Ah, es uno de los problemas que hicimos al principio, en la introducción, el problema 2 de la introducción. ¿Mm? Que dice que era ese que la derivada en cada punto era proporcional a su recorrido, o sea, la velocidad era proporcional al recorrido, ¿se acuerdan? Que dependía del tiempo, o sea, que si era proporcional aparecía una K dando vueltas. O sea, la derivada de x con respecto al tiempo, que sería la velocidad, era igual a K por el recorrido. ¿Sí? O sea que acá yo puedo, claro, si divido por x, me queda diferencial de x sobre x, ¿no? Igual a K, diferencial de t. ¿Sí? Queda esto. Entonces integro a ambos lados. Cuando integro la primera función me queda el logaritmo del valor absoluto de la x, igual a K por t, donde acá voy a tener más c. Tengo esto. Acuérdense que la incógnita para nosotros, la x de t, es el recorrido que depende del tiempo y la trayectoria. Bueno, entonces fíjense que acá de nuevo hace todo rápido. Si ustedes quieren lo hacen despacio. Si yo quiero sacarme de encima el logaritmo, ¿qué es lo que hago? Que el valor absoluto de la x es igual a e elevado a la k por t más c, en donde a esto lo puedo expresar como el producto de dos potencias. Hago e a la c por e a la k por t. Y esto vuelve a ser una constante que la llamo C, pero que esta constante es positiva, entonces cuando me saco el valor absoluto de encima es más menos C por E a la K por T. Vuelvo a llamar una constante C por E a la K por T, donde me tengo que acordar que esta constante C es distinta de 0. ¿Por qué? Porque esta constante C viene de E a la C. Y e a la c es un número siempre positivo, pero como tenían más menos, puede ser cualquiera, salvo el 0. ¿Sí? Después vamos a ver aparte, si cuando c vale 0 también es solución. ¿Sí? Lo vemos aparte, ¿no? Pero por ahora encontré todas estas soluciones. Ahora pregunto, si c vale 0, ¿qué función tendríamos? X de t igual a 0. Es solución de la ecuación diferencial, pero no de nuestro problema. ¿Por qué es solución? Porque la derivada me da proporcional al recorrido, porque la derivada del 0 es 0. Entonces la velocidad me daría, pero como que no tiene sentido nuestro problema. Que el recorrido sea 0. Sabemos que se mueve esta partícula. ¿Está bien? Entonces esta la descartamos. ¿Está bien? Entonces acá encontramos las soluciones de esa ecuación diferencial. Pero el problema no terminaba ahí. El teorema tenía dos condiciones, no sé si ustedes se acuerdan, que decía que cuando pasaban 10 segundos recorría 100 metros, y cuando pasaba 15 segundos recorría 200 metros. Eso decía, está acá escrito. Ahí está escrito. Es decir, que si t vale 10, el resultado me da 100, y que si t vale 15, el resultado me da 200. ¿Sí? Entonces lo escribimos. En el lugar de la t pongo 10, y me queda e por 10, e a la 10 por k me da, por c me da 100, y c por e a la 15, k me da 200. Estas son las condiciones que tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo que encontrar? El c, el k también, porque el k nunca me dijeron quién es. Me dijeron que era proporcional, nunca me dijeron cuál. Pero como me dieron esas dos condiciones, yo voy a poder encontrar el valor de c y el valor de k. ¿Cómo hago cuando tengo este tipo de ecuaciones? Lo que voy a hacer es dividir las dos ecuaciones. Las voy a dividir así, de esa forma. Cuando yo las divida, me desaparece el valor c. ¿Sí? Como ya sé que el valor c es distinto de 0, puedo dividir sin ningún problema. Entonces divido. Por ejemplo, puedo dividir la de abajo dividido la de arriba. Y o sea, voy a tener 200 dividido 100 igual a
C por E a la 15 dividido C por E a la 10K. Entonces, de esta manera, acá simplifico y me queda 2, y acá el C y el C se me van. ¿Sí? Y acá puedo juntar, porque es una división de potencias de igual base. Entonces puedo restar los exponentes. Sería 15K menos 10K, me queda 5K. O sea, esto sería E a la 5K. Entonces tengo E a la 5K igual a 2. E a la 5K igual a 2. En donde si yo, la intención va a ser de encontrar el valor de K, resuelvo la ecuación. Entonces hago el logaritmo del 2, logaritmo natural del 2, igual a 5K. ¿Sí? De esta ecuación. Me queda el logaritmo natural del 2 igual a 5K. Quiere decir que K es igual al logaritmo natural del 2 dividido 5. Ahí encontré cuánto vale K. Ahora todavía me falta encontrar cuánto vale C para tener la solución bien escrita. ¿Sí? Y entonces para eso lo que puedo hacer es tomar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si tomo la de arriba, ¿no? Digo, a ver, 100 es igual a C por E elevado a la 10 por K. Y K era logaritmo del 2 dividido 5. Logaritmo del 2 dividido 5. O sea que hago 10 dividido 5. Y me queda 2. O sea, tengo que 100 es igual a C por E a la 2 por el logaritmo del 2. ¿No? Me quedó así. 10 por el logaritmo del 2. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora, fíjense que a este 2, yo lo puedo pensar como potencia de este 2, exponente de este 2. Bien, igual a C por E a la logaritmo de 2 al cuadrado. ¿No? Pienso este 2 como potencia. O sea, me queda logaritmo del 4. Entonces vuelvo a escribir 100 igual a C por, y acá, E elevado al logaritmo, como son funciones inversas, me queda directamente el 4. Por 4. O sea que C es igual a 100 dividido 4, que es 25. Entonces, ya tengo el valor de C, tengo el valor de K, tengo la función. Era C por E a la K por T. Entonces, esa es la solución de nuestro problema de valor inicial. Es la función recorrido, que verificaba que la velocidad era proporcional al recorrido, y además verificaba esas dos condiciones que tenía impuestas. ¿Sí? ¿Se entendió algo? Hay que tener muy presente las propiedades, ¿no? Las propiedades del logaritmo y bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.